Bueno, pues bienvenido. Comenzamos el segundo estudio de una perspectiva sobre el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a considerar las cosas que son. En 1.19 escribe las cosas que has visto, capítulo 1, lo que Juan, la visión que Juan recibió en la isla de Patmos, y las que son, y después las que han de ser después de esto. Creo que cuando Dios le dice a Juan acerca de las cosas que son, se está refiriendo eh, a la época de la Iglesia, lo que comenzó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo prometido descendió sobre los creyentes, sobre la totalidad de los creyentes en aquel momento, y se conformó la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Capítulo 3 de Apocalipsis recoge lo que es la realidad desde el día de Pentecostés al arrebatamiento, cuando la iglesia sea arrebatada, llevada por Cristo a los cielos, y aquí en la tierra comience el tiempo de la tribulación, lo que llamamos la época de la iglesia. Escribe a las 7 iglesias de Asia. Es evidente que cuando el apóstol Juan recibe esta orden, en Asia había más de 7 iglesias. ¿Por qué se dirige a 7 y escribe 7 cartas? Creo que debemos considerar la importancia del número 7 en el libro de Apocalipsis. Aparece como mínimo 55 veces. Y el número 7, en su significado, tiene que ver con lo completo, con lo pleno. También con lo perfecto, con lo que está completado. Los 7 días de la creación y otros. Por lo tanto, creo que se refiere a la Iglesia en su conjunto, dirigiéndose de manera directa y particular a estas 7 iglesias locales que representan la totalidad de toda la Iglesia de Dios en todos los tiempos. Y explico ahora esto de lo que entendemos por todos los tiempos. Algunos han propuesto que estas 7 cartas recogen el desarrollo histórico de la Iglesia de Dios desde la época apostólica hasta el final. En la primera carta, a la Iglesia de Éfeso, se refiere al tiempo apostólico. La segunda, la Iglesia de Esmirna, se refiere a la época de la persecución. La tercera, la de la corrupción. La cuarta, al desvío católico romano en el siglo IV. Quinta, a la reforma protestante. La sexta, a la época misionera. La séptima, a la teología del hermanos, entre los que sostienen esta propuesta no se ponen de acuerdo en cada una de las épocas. Y no encuentro en toda la Biblia ningún fundamento que sostenga esta interpretación. ¿Qué creo yo? Nos propongo Se oye bien, se oye ruido. que se refiere en estas 7 cartas. Voy a intentar explicarlo de una manera
de una manera clara, sencilla. Voy a cambiar los auriculares porque han avisado que se escucha mucho ruido y Eunice me trae otros auriculares. Espero que ahora haya mejorado el sonido. ¿Sí? Vale. Es que las cosas de los chinos no funcionan al final, ¿eh? Son más baratas, pero ¿qué os propongo? Mirad, hermanos, de una manera sencilla, comprensible. Creo que son 7 cuadros, 7 dibujos, 7 perfiles, 7 espejos, o aún mejor, una sala con esos 7 cuadros que recogen cada uno de ellos un estado, una posibilidad de la situación de cada iglesia local. 7 espejos donde cada iglesia local, y como parte de la iglesia local, nosotros los cristianos, nos miremos para reconocer cuál es nuestra situación espiritual, cuáles son los defectos que arrastramos, cuáles son las propuestas, las sugerencias, los mandamientos que el Señor Jesucristo dice que hagamos en base al diagnóstico que encontramos ahí y los remedios que Dios nos da para que lo apliquemos. No es tan complicado. Necesitamos oración, sinceridad, humildad, auténtico deseo de reconocer y corregir para crecer y para agradar a Dios. Una misma iglesia local puede pasar por distintas etapas en las que cada una de esas etapas se identifique con una de estas 7, de estos 7 cuadros o de estos 7 perfiles. Eso lo encontramos en la misma carta. Le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Ahí podemos ya contemplar que la experiencia de la iglesia local en Éfeso había empezado con un amor ferviente, con un amor puro y además también íntegro, y aunque había mantenido su actividad, sus obras, su ordo trabajo, la paciencia, pero su amor se había ido enfriando. Por lo tanto, encontramos ahí que ya hay un cambio, un proceso, en este caso un deterioro de las iglesias locales. A veces hacemos nosotros nuestra valoración personal de la iglesia en la que estamos integrados, de la que formamos parte, en la que estamos procurando dar testimonio y servir a Dios. Pero mirad, hermanos, no es mi opinión ni tu opinión la que tiene autoridad. ¿Qué dice Dios? ¿Qué habla Dios? ¿Qué considera Dios? Porque estas 7 cartas, y esto es principal que lo entendamos, no son cartas de un Señor ausente, lejano, sino del que está en medio de los 7 candeleros y se mueve y anda
entre los 7 candeleros. Es el que tiene las 7 estrellas en sus manos. Es el que ejercita su autoridad, su poder, su señorío en la iglesia suya. Él dijo, edificaré mi iglesia. De manera que no pensemos en Cristo como que está lejos, ausente, y desde allí nos manda una nota, nos escribe una carta. Consideremos la realidad espiritual de que Cristo conoce lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y también del corazón, sentir, propósito, finalidad, meta, objetivo de cada iglesia local. Y se mueve y habla. No vamos a ver una por una las iglesias. Quiero señalar solamente algunos detalles para que después cada uno de nosotros hagamos la lectura y la consideración de cada una de las cosas. Notar que en cada una de las cartas Cristo se presenta con una de las características de la visión de Juan en el capítulo 1. En medio de los 7 candeleros, estoy leyendo Juan en el Apocalipsis 1:13, en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En virtud a la situación y necesidad de cada iglesia local, Cristo se presenta con una de esas características de su gloria personal, del ejercicio de su poder y autoridad, que tiene que ver con esa iglesia local. Volvamos otra vez al capítulo 2, a la carta a la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Iglesia de Éfeso, tú trabajas, te esfuerzas, tienes paciencia, no desmayas, pero oye, yo estoy en medio de ti y tú estás en mis manos. Tiene no solamente el conocimiento, tiene también la autoridad para establecer y dar el diagnóstico. Hay una dedicatoria personal. Notad que a cada iglesia le llama por su nombre. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Porque no es un hablar a un conjunto ni lejano ni impersonal, sino es el conocimiento de manera personal. En cada carta hay palabras de aprobación. Bueno, en cada carta no, porque a Esmirna, a la Odisea, no le hace ningún reconocimiento, no le aprueba nada en su actitud. Pero el Señor Jesucristo sí valora la disposición y la actitud de cada uno.
capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No solamente hay reconocimiento, hay también reprensión. Veamos que Dios no se anda con medias tintas, ¿eh? Habla de manera clara y directa. Momentos en los cuales una iglesia entra en una dinámica de ritualismo, de programa repetido y repetido y repetido, pero no hay auténtica relación espiritual, por lo tanto no hay auténtica vida espiritual. Sin embargo, dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No solamente ve el estado de la iglesia, sino que Cristo conoce y mira el estado de cada uno de los miembros en particular. No formamos parte de un conjunto que anula nuestra personalidad ni nuestra responsabilidad, sino que Dios mira el corazón de cada uno y aunque reprenda a la iglesia en su conjunto, reconoce también la disposición de cada uno en particular. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto habla de la seguridad de la salvación. Cuando uno cree en Cristo Jesús y nace de nuevo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y Dios dice aquí que no borrará su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay también denuncia, no solamente reconocimiento. Hay denuncia, reprensión. Por ejemplo, a Esmirna no hay ninguna y a Filadelfia tampoco. De manera que la gracia y la justicia de Dios, la misericordia y la paciencia de Dios lleva también a reconocer que hay ocasiones en las que la iglesia de Dios entra en un desarrollo espiritual, en una pureza espiritual que alegra el corazón de Dios. Y no encuentra nada, ninguna cosa negativa que reprender o que reprochar, censurar a su iglesia. Sí hay a todas palabras de exhortación. Volvamos a Éfeso para tomarlo como ejemplo o como referencia para todas las demás. Dice el versículo 4, la reprensión tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y ahora viene la exhortación. El remedio, la solución. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es una exhortación a corregir lo necesario. Recuerda, es un llamamiento a la reflexión, que la iglesia entre en consideración.
estamos haciendo lo que Dios quiere. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Mirémonos en el espejo de la palabra y en la voluntad de Dios para nuestro tiempo, en el lugar y momento que corresponda, estamos respondiendo a la voluntad de Dios. Si no, quitaré tu candelero de su lugar. Si no tuviese arrepentido. Esto es soberbio. Iglesias que tuvieron su tiempo de esplendor, de testimonio, pero que después entra en una dinámica de enfriamiento y hoy ya no existe. Han sido apagados esos candeleros. Yo tengo que recordar tristemente algunos casos complicados y difíciles. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, servicio y paciencia. Bueno, la cosa parece que va bien, ¿eh? Y tus obras postreras, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¡Wow! Todo lo contrario del caso de Éfeso, que ha ido en disminución, y Tiatira va en progresión. Pero, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta palabra que está tan de moda, ¿eh? Tolera, tolerancia. Hay que ser tolerantes. No seamos tan estrictos. No seamos tan legalistas. No seamos tan radicales. Oye, deja que cada uno haga lo que quiera. Que ejercite su libertad. ¿Cómo vamos a juzgar la moral, la práctica de otros? No juzguéis. Un momento. No juzguéis en cuanto a si es salvo o no es salvo. Pero la conducta, la Iglesia tiene la responsabilidad de mantener la sana disciplina divina por bien del cuerpo. Pero a veces se tolera conductas, prácticas de inmoralidad que van contrarias a la voluntad de Dios y al testimonio del Evangelio. Recuerdo un caso, solamente me refiero con los menores datos posibles, aunque seguro que ninguno de vosotros lo conocisteis. Una iglesia donde se consentía vivir juntos sin estar casados en matrimonio, donde se consentía ciertas prácticas inmorales, no solamente en el terreno de la sexualidad, también en el terreno de la ética, de la honradez. Y todo aquello estaba impidiendo la vida espiritual. El Espíritu Santo no tenía libertad para moverse. Años después,
pasé por delante del local donde la iglesia se reunía, y aquel local era un restaurante chino. Y había allí hermanos y hermanas con corazón de integridad, pero faltó el ejercicio de la valentía espiritual para denunciar y corregir lo que Dios no aprueba. De manera que en las 7 cartas hay advertencias, exhortaciones a corregir, porque si no, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que es el primero y el postrero, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios que tiene ojos de como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, que ha enviado el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, para que haga la obra que Él le ha encomendado en su iglesia, el santo, el verdadero, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra, el que tiene la llave de David, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, está en su iglesia y ejerce su señorío. Lo dije antes. Es bueno que nos miremos y consideremos a la luz de la palabra para ver en qué cuadro encajamos, dónde nos acercamos más como realidad de iglesia local, para conocer qué es lo que el Señor de la iglesia, Cristo Jesús, nos dice, nos enseña, nos advierte, nos reprende y también nos exhorta. ¿Qué tenemos que hacer? Y en cada carta hay también una promesa. Porque no es solamente advertencia, reprobación o reprensión, advertencia y exhortación. Hay también promesa. Te daré de comer del árbol de la vida, te daré la corona de la vida, no sufrirás daño en la segunda muerte, te daré de comer el maná, una piedrecita blanca con un nombre que nadie conoce, autoridad sobre las naciones. Cuando Cristo regrese con su iglesia para reinar y establecer su reino milenial en esta tierra, vendremos con Él y reinaremos con Él. Andarán conmigo en vestiduras blancas. Me encanta lo que le dice a Filadelfia. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y fíjate que le dice, yo sé dónde moras, conozco tus obras, pero he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate el contraste con la iglesia de la Odisea, la última. Capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Todo lo contrario de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia dice, tú eres pobre, pero yo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Versículo 2, capítulo 2, versículo 9. A la iglesia de Esmirna.
Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Sin embargo, a la iglesia de la Odisea dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando nosotros hacemos la valoración en base a nuestros propios criterios, podemos errar, equivocarnos de pe a pa. No es lo que yo piense de mí. ¿Qué piensa Dios de mí? No es lo que yo diga de mí. ¿Qué dice Dios de mí? Estoy intentando abrir el marco de estas 7 iglesias para que después cada uno de nosotros hagamos una lectura y consideración en base a esto. Porque se repite en las 7 cartas lo mismo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No tenemos que adivinar las cosas, mucho menos inventarlas. No tratemos de esconder la realidad. Revistámonos de humildad para mirarnos como hijos de Dios y también como iglesia de Dios y reconocer nuestros fallos, nuestros errores, arrepentirnos y corregir y modificar en base a lo que Dios dice. Qué triste el caso de Efesios, o de Éfeso, de los Efesios. Yo conozco tus obras, 2:2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cualquiera que fuese miembro de esta iglesia podría decir, oh, qué iglesia más importante, más viva, qué iglesia más potente, qué iglesia más entregada, qué iglesia más fiel. No puede soportar a los malos y prueba a los que se dicen enviados de Dios. Y los que no lo son los llaman mentirosos. Y trabaja y sufre y lo hace con paciencia, es decir, con perseverancia. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si Dios no depende de nuestra fuerza, ni Dios está limitado a nuestro trabajo, si la obra de Dios no se desarrolla en base a nuestro sacrificio o perseverancia, qué bendición que Dios haya contado con nosotros y nos haya incluido en sus propósitos y en sus proyectos y cuente con nuestro servicio si es hecho por amor y en amor a su nombre. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Notad que no dice has perdido tu amor. No es que la iglesia no tenga amor. Has dejado tu primer amor. Ese amor del principio. Ese amor
de disfrute, ese amor de enamoramiento, ese amor de estar admirado por el Señor. No tanto por la obra del Señor, sino por el Señor de la obra. Cuidado cuando el programa de las iglesias locales deja aparte al Señor amo dueño de la iglesia y a quien la iglesia debe rendir todo el honor, toda la gloria y toda la majestad. Dios no se conforma con que le amemos. Dios espera de nosotros un amor excelente. Un amor renovado de manera permanente y constante. Veamos un caso más. Capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, a la iglesia en Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Doctrina de Balaam. El valor de las cosas materiales. La prioridad de la riqueza. El valor o la importancia de la economía. Ay, hermano, la cosa va muy bien porque este año hemos ofrendado el 20% más que el año pasado. Como si Dios necesitara de nuestra riqueza. Claro que es importante ser fiel en la administración de todo lo que Dios nos da, pero no cometamos el error de que la Iglesia cambie las prioridades y principios valorando los aspectos externos o la importancia de lo material a lo espiritual. Yo no sé quién eran estos de los nicolaitas. Posiblemente un tal Nicolás que empezó a desviar también a otros creyentes. Y en el versículo 16 dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le dice a la iglesia, o tú actúas o yo actúo. O tú pones las cosas en el orden y prioridad correcta, o yo la hago. Santiago dice, ay de vosotros, cuando entra un rico en la iglesia, le decís, le dais el primer lugar y le dais los primeros asientos. Que no valoremos por criterios materiales lo que Dios busca son los corazones. Pero aquí dice, si tú no aplicas lo que hay que hacer, yo lo haré. Y dice el libro de Hebreos, cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo. Si no nos gusta la disciplina bíblica aplicada para nuestro bien espiritual, más dura será después la disciplina
el Señor de la Iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Las iglesias que, repito lo del principio, creo que pueden representar 7 estados distintos de la situación de las iglesias locales. Todas somos llamadas a mejorar. Todas somos llamadas a corregir. Todas somos llamadas a sujetarnos al que está sentado en el trono. Todos somos llamados a hacer y amoldarnos a la voluntad de Dios. La iglesia de Éfeso, vuelvo otra vez a ella, sana doctrina. Sí, pero ¿y la fe? ¿Y el amor? La sana doctrina, bien aplicada, es la doctrina que sana. No la que daña, sino la que se aplica como medicina para corregir lo que no está de acuerdo conforme a la voluntad. En la iglesia, Cristo es el que tiene las 7 estrellas en su mano. Y los 7, dice en el capítulo 1, las 7 estrellas que son los 7 ángeles. Mirad, hermano, Cristo es, por la guía de su Espíritu, del Espíritu Santo, quien quita y pone en su iglesia. No es la iglesia la que elige quienes han sido provistos por Cristo para ayudar y servirle en la iglesia, sino que es Cristo mismo el que lo hace. Voy a rogar que pongan un gráfico y lo dejamos un momento expuesto para que después, si queréis, le dais al pause y hasta se puede ampliar para verlo mucho mejor. Ese gráfico que tiene que ver con las 7 iglesias de Asia. Voy a ver si pueden compartir quienes tienen el control de la técnica y poner como documento ese gráfico para que quede recogido y podamos usarlo después. De todas maneras, si alguien quiere, se le puede enviar por correo electrónico o se le puede enviar por WhatsApp. Pero ahí encontramos esa panorámica de las 7 iglesias de Asia con el significado de su nombre y todo lo demás. Esto es una ayuda para que podamos mirarlo y estudiarlo. Porque, hermano, en esta hora que le dedicamos a este estudio, es solamente una ayuda. Pero el auténtico conocimiento, el auténtico alimento espiritual viene después por el estudio y el trabajo particular y personal. Cada uno de nosotros en oración y con la palabra de Dios por delante para escudriñarla. Gracias. Vamos a cambiar ahora a las cosas que han de ser después de esta. Cristo viene, recoge su iglesia, que tuvo comienzo el día de Pentecostés y es llevada al cielo y comienza aquí el tiempo de la tribulación. Recurro otra vez a
la técnico para que ahora ponga el otro gráfico. Mirad, hermano, a ver si ahora podemos ver desde el capítulo 4 en adelante hasta el 19:11 del libro de Apocalipsis, una perspectiva del desarrollo de las cosas que han de suceder después de que la iglesia sea llevada. A ver, si miráis ahí a la izquierda, están las 69 semanas de Daniel. Daniel contó 70 semanas de años. Hasta la venida del Mesías príncipe se cumplieron 69 semanas. Por lo tanto, falta una última semana que es futura. Cristo vino y se cumplieron las 49 semanas. Hermano, esto es literal. Desde que fue dada la orden para la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, hay 7 semanas y 62 semanas. Cuando Daniel dice esto en el capítulo 9, la orden para la reconstrucción de Jerusalén es la orden que Artajerjes dio en el libro de Nehemías, capítulo 1, en el año 445 a.C. Se cumplen perfectamente las 69 semanas el día de la venida del Mesías príncipe. ¿Cuándo fue la venida del Mesías príncipe? La única vez en la que el Señor Jesucristo fue aclamado como Mesías en su vida terrenal aquí en la tierra, cuando entró en Jerusalén montado sobre un pollino. Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, oh Dios, te lo rogamos. Eso significa Hosanna. Y es la única ocasión en la que él es reconocido como Mesías príncipe. Vive su vida, muere en la cruz, sube, asciende al cielo y envía el Espíritu Santo. Entre Pentecostés y el arrebatamiento hay un paréntesis. Un paréntesis que es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero después del arrebatamiento, que es un hecho futuro, que puede suceder en cualquier momento, comienza la semana 70. Los 7 años que aún quedan por cumplir, que son los 7 años de la tribulación. Lo que va desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, versículo 11. Y que comenzaremos a ver, Dios mediante, en el próximo estudio. Yo te guardaré del día de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Eso le dice Cristo a la iglesia. La iglesia no pasará por la tribulación. Algunos enseñan que sí. Yo digo, bueno, el que quiera pasar por la tribulación, porque si quiere. Pero en el programa bíblico, y lo veremos en esta semana futura, la iglesia es guardada. Yo te guardaré. Es decir, te quitaré de cuando venga la tribulación. Se ha producido una llamada. Pero esto pasa, en un púlpito generalmente no pasa esto.
salvo que se nos olvide de apagar el móvil. Bien, volvamos. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no aparece ninguna referencia a la Iglesia en la tierra. Cuando hay una referencia a la Iglesia está en el cielo. De manera que desde el capítulo 4 en adelante lo vamos a ver que no hay referencia alguna a la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. La Iglesia espiritual, el número de los redimidos, la Iglesia de Cristo, la que él reconoce como su Iglesia, está en el cielo. Y al no estar aquí la Iglesia y el Espíritu Santo en el ministerio con el que vino en Pentecostés ha sido llevado a la Iglesia ya no está aquí como impedimento para que el anticristo se manifieste. Y entonces el anticristo se manifestará. Esto es apasionante. Poder contemplar lo que Dios dice que va a suceder desde el capítulo 6 en adelante, porque el capítulo 4 y el capítulo 5 es la adoración celestial, el capítulo 6 es el comienzo de ese tiempo de tribulación. Esto es apasionante. Mientras que la Iglesia está en el cielo con Cristo y veremos qué va a suceder allí en ese periodo de tiempo. Aquí en la tierra se produce el tiempo de la tribulación. Terrible, horrendo. Y después, como hemos visto en el gráfico que antes se nos puso, Cristo, que cuando viene a recoger su iglesia, la recibe en el aire. Cristo no baja a la tierra, sino que recibe en el aire y arrebata a su iglesia. El término griego es salpazo, es decir, como un león con su zarpa arrebata en un instante a su presa, Cristo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se lleva a los redimidos. Y en el cielo vemos en el Nuevo Testamento, en toda la palabra de Dios, lo que va a suceder. Mientras que aquí se va a producir el surgimiento del anticristo y también la tribulación y la gran tribulación. Israel jugará un papel primordial en ese tiempo. Israel como nación, pero también la Israel que se convierte a Cristo, que se convierta al Evangelio. La Israel que nace de nuevo. Y será el instrumento para la predicación del Evangelio a toda criatura, a todas las naciones de la tierra. Después, en el capítulo 19, versículo 11, Cristo desciende montando el caballo blanco para establecer su reino milenial. Comienza el milenio, el reinado del Rey justo, el reinado del reino de justicia, de paz, de santidad, la restauración de todas las cosas que la propia creación aguarda, esperando la redención. La creación misma espera ese tiempo de restauración de todas las cosas. Y al final del milenio, cielo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Esta tierra que hoy conocemos, que una vez fue juzgada por agua, está reservada para ser destruida por fuego.
Los cielos ardiendo se liarán como un pergamino que arde, y la tierra será destruida por fuego. Y dará paso a los cielos nuevos y la tierra nueva, la eternidad y la nueva Jerusalén. Hermanos, ahora estamos en las cosas que son. Dios está edificando su iglesia. No es una iglesia orgánica, no es una iglesia institucional, es una iglesia espiritual. No vive en base a su organización ni a sus riquezas, sino en base a la vida del Espíritu. Una iglesia que tiene que reflejar el carácter de Cristo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No debemos confundirnos. La iglesia no tiene que responder a la expectativa de los hombres, de la sociedad, ni siquiera de nosotros mismos. La iglesia debe reflejar y adaptarse o asumir los principios espirituales de parte de Dios. Esas 7 cartas son 7 cartas actuales y vigentes, escritas para tu iglesia, la iglesia donde tú estás, que no es tuya, que es del Señor, para mi iglesia, la iglesia donde yo estoy, que no es mía, que es del Señor, para que nos miremos. Y cuando uno mira en un espejo y ve su rostro, ve allí, contempla su rostro y observa una mancha, observa una dificultad, o el pelo, quien lo tenga, de alborotado, limpia la mancha, corrige la dificultad o arregla su pelo. Dios quiere que nos miremos en el espejo de su palabra para que corrijamos todo lo que es necesario, todo lo que no está bien, todo lo que no responde a su voluntad. De manera particular e individual cada uno de nosotros y de manera también como cuerpo, como iglesia. Había una empresa que tenía muchos trabajadores y cuando sonaba la sirena de que había terminado la jornada y tenían que bajar las escaleras, se producía muy a menudo una caída, un accidente. No tenían forma de evitar la escalera. Y encontraron una solución. ¿Sabéis cuál? Poner un espejo grande a todo el largo de la escalera. Así ya no bajaban corriendo, sino que se iban mirando en el espejo para ver si salían arregladitos y bien. No corramos la vida tan a prisa. No andemos con tanta velocidad, con tanta premura. Seamos sabios y prudentes. Examinémonos. Considerémonos a la luz de la palabra y obedezcamos a Dios. El siervo escucha la voz de su amo, de su Señor, y le obedece. Oro a Dios que cada iglesia local y nosotros como iglesia tengamos la inquietud, la disposición, el deseo y también el compromiso de buscar la voluntad de Dios para ponerla por obra. No es lo que tú quieres ni lo que yo quiero. Es lo que Dios quiere. Y oramos, Señor, pidiéndote que nos ayude, dándote gracias por tu paciencia, dándote gracias por tu bondad, por tu palabra, y pidiéndote que tu Espíritu Santo encuentre en nosotros la disposición de humildad y de docilidad, de mansedumbre, para dejarnos guiar por ti.
Es tu iglesia, tu esposa, la que tú has comprado al precio de tu sangre, la que tú vienes un día a recoger. Gracias por el privilegio de formar parte de tu pueblo, pero ayúdanos a ser responsables. En el nombre de Jesús te lo pedimos.